La alianza Correísmo, Social Cristianos y Gobierno se salva de la disolución después de lograr un acuerdo para destituir y censurar a Fausto Murillo y Juan José Morillo. Abogados de los procesados en el caso Metástasis revisan las conversaciones halladas en 3 celulares del narcotraficante Leandro Norero. Hoy es 29 de febrero y esa particularidad que ocurre cada 4 años puede servir para muchas cosas en el comercio entre aquellos que cumplen años. La conformación del Consejo de la Judicatura sufre cambios con un vocal destituido y uno nuevo designado. Ecuador importa cabello humano que se vende para extensiones. Es caro y se comercializa por pulgadas. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. Jueves 29 de febrero de 2024, amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos. La Asamblea Nacional destituyó a Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura y censuró al ex vocal Juan José Morillo con el apoyo del oficialismo. La decisión además mantuvo el acuerdo legislativo de la mayoría. Patricio Díaz informa que ahora la Asamblea propondrá una terna para el reemplazo. Así festejaron el correísmo y el Partido Social Cristiano la destitución de Fausto Murillo como vocal de la Judicatura. Consiguieron el respaldo del oficialismo, de algunos independientes y llegaron a 102 votos a favor. En la misma moción se censuraba al ex vocal Juan José Morillo, quien no podrá ejercer cargo público durante 2 años. 14 horas tardaron los 2 bloques para celebrar. Hasta ayer, cerca de las 10 de la noche que se suspendió la sesión, no alcanzaban los 92 votos necesarios. El oficialismo no confirmaba su apoyo. La advertencia del correísmo de que si no votaban a favor de la destitución se rompía el acuerdo de mayoría no pareció surtir efecto. A las 9 de la noche surgió un elemento inesperado. En el Pleno se conoció la noticia de que Elsie Celi, vocal suplente de Fausto Murillo, acababa de renunciar al cargo en forma irrevocable. Esto deja vacante esa vocalía en la Judicatura y permite a esa mayoría integrar una terna para llenar el cargo. El oficialismo dice que no, que eso no influyó. Lo que hemos hecho es verificar cada prueba, cada elemento de descargo y en efecto no podemos permitir que la justicia se siga contaminando y lo que debemos buscar sí es que se oxigene y creo que eso vamos a tener en el Ecuador. Lo mismo dicen socialcristianos y correístas, que revivieron el acuerdo que horas antes estaba en riesgo. Para Construye, sin embargo, las cosas no son tan simples. Ellos se abstuvieron y aseguran que al dejarse vacante la vocalía y ser la asamblea la que deba presentar una terna, se priorizarán los intereses judiciales de una de las bancadas. Politizar a la justicia es el acuerdo al que ha llegado Rafael Correa con Daniel Noboa. Entonces, ahora que ya han destituido al vocal, se abre un espacio donde el pacto de la impunidad pondrá un vocal en el Consejo de la Judicatura para lavar los delitos de la gente que le robó la plata a todos los ecuatorianos. El correísmo y el Partido Social Cristiano defienden en cambio la facultad de la Asamblea de designar un vocal de la Judicatura. No puede venir de una organización política. Esta es una decisión responsable. Los 137 asambleístas en consenso tienen que evaluar quienes tengan las credenciales éticas y académicas. No se conoce aún cuándo se reunirá la Asamblea para definir la terna que deberá enviar al Consejo de Participación Ciudadana. En el Partido Social Cristiano dicen que esperarán el retorno del presidente Kronfle, quien se perdió el juicio. Está en una gira por España. Y la Asamblea posesionó a Merck Benavides como vocal suplente del Consejo de la Judicatura. Con su llegada y la salida de Fausto Murillo, la composición de ese organismo vuelve a cambiar, como le explica Fabiola Santana. Las piezas no cesan de moverse en el tablero de la Judicatura. En la mañana, el Legislativo tomó juramento a Merck Benavides como vocal suplente del organismo. Entonces, lo que vamos a hacer en el futuro es lo que nos interesa y lo que está expectante el pueblo ecuatoriano. El pueblo dice, ¿qué pasa con la justicia?
aquí estamos los que vamos a dar la cara para una renovación de la justicia. Con él se completaban los 5 vocales, pero 5 horas después, en otra sesión, la Asamblea destituyó y censuró a Fausto Murillo, quien era el único vocal titular. Y como un día antes su suplente Elsie Celi renunció, el pleno vuelve a quedar incompleto. Ahora el Consejo de la Judicatura está conformado por 4 vocales suplentes. Álvaro Román es el presidente temporal en lugar de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis. Yolanda Yupangui reemplaza a Maribel Barreno, procesada por tráfico de influencias. Solanda Goyes está en lugar de Javier Muñoz, preso por obstrucción a la justicia. Y ahora Merck Benavides toma el lugar de Juan José Morillo, al igual que Barreno, investigado por tráfico de influencias. Esos vocales no tienen reemplazo en caso de ausencia. Para seleccionar al presidente titular, el Consejo de Participación ha pedido la terna a la Corte Nacional de Justicia, pero el organismo aún no la envía. El Consejo de Participación no ha requerido ternas a las otras 4 instituciones públicas. En todo caso, quienes resulten designados estarán en funciones hasta enero de 2025, en que concluye el periodo de este Consejo de la Judicatura. Gracias al pacto legislativo, la principal estrategia política de Daniel Noboa ha podido ser aplicada. Todas las leyes urgentes que envió a la Asamblea, más allá de los reparos, fueron aprobadas. Por eso, pese al ultimátum que públicamente le puso el correísmo, el presidente mantuvo el pacto legislativo que también incluye a los socialcristianos. Luisa María Heredia con el análisis. El pacto legislativo sigue vigente por decisión de un presidente al que el bloque mayoritario de la Asamblea logró poner contra la pared. Pues una vez lanzado el ultimátum previo a la votación por la censura y destitución de los ex vocales de la Judicatura, Fausto Murillo y Juan José Morillo, el correísmo intentó posicionar un mensaje que dejaba en mal predicamento a Daniel Noboa. Sí nos llamaría la atención y le denunciaríamos al país que el presidente Noboa con su bancada están encubriendo a los corruptos. La premisa era sencilla. Si la bancada de Acción Democrática Nacional no votaba por la destitución de Murillo, era porque Noboa encubría la corrupción. Y a menos de 2 meses de que los ecuatorianos vuelvan a las urnas para pronunciarse en la consulta popular que impulsa el mandatario, ese ruido podía hacerle mucho daño. Frenarlo era para el oficialismo políticamente necesario. Por eso el gobierno prefirió mantenerse en la alianza con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, que quiso convertirse en su opositora radical. Luego de no poder conformar una comisión de la verdad que intentó crear desde el gobierno de Lasso, de no lograr adelantar el juicio contra la fiscalía ecutoriadas de algunos de sus líderes y militantes, Noboa prefirió neutralizar ese frente y seguir siendo parte de un pacto que además le ha permitido poner a andar su principal estrategia político-electoral: enviar leyes urgentes que sean aprobadas en la Asamblea. La ley de eficiencia económica, la ley de competitividad energética, la ley para enfrentar el conflicto armado interno y la llamada ley de extinción de dominio. Esa efectividad es precisamente la razón principal del 80% de aceptación que, según las encuestadoras, tiene su gestión. Un buen augurio para la consulta y también para una reelección. La Corte Constitucional emitió una sentencia unánime en la que revisa la concesión irregular de medidas cautelares constitucionales que permitieron la liberación de 23 reos con condenas ejecutoriadas, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass. Los magistrados enviaron a la Fiscalía los casos de los jueces involucrados para que abra investigaciones por prevaricato. Incluye a Edison Curipayo, uno de los procesados en el caso Metástasis. La Corte además delimita este tipo de acciones constitucionales para que en el futuro ningún juez las conceda para contravenir una sentencia en firme, dando pie a liberaciones ilegales. Y 4 procesados del caso Metástasis que pretendían salir de la cárcel seguirán detenidos. Se trata del exfuncionario de la Corte Nacional Alex Palacios, la fiscal de Guayas María José Aguirre, la abogada Sofía García y el oficial de policía Neiser Mazón, acusados de colaborar con la red del narcotraficante Leandro Norero para conseguir fallos favorables. El juez Felipe Córdoba rechazó su pedido para cambiar la medida de prisión preventiva por prohibición de salida del país o presentación periódica. Indicó que la defensa de los implicados no sustentó adecuadamente ese recurso.
Y los 3 celulares hallados en la celda del narcotraficante asesinado, Leandro Norero, no solo contenían chats escritos, también audios. Toda la información se muestra a los abogados de los procesados en una audiencia reservada. Jacqueline Rodas nos cuenta más. En el auditorio del Grupo de Intervención y Rescate GIR, empezó la audiencia privada para abrir los 3 teléfonos celulares encontrados en la celda del narcotraficante asesinado Leandro Norero. La Fiscalía convocó a los abogados de los 39 procesados en el caso Metástasis. La diligencia se dio en medio de estrictas medidas de seguridad. La policía los revisó con detectores de metales y no permitió que ingresen con dispositivos electrónicos. Los equipos de Norero contienen miles de chats que dieron inicio a este proceso por delincuencia organizada y que ya son públicos. Pero no solo hay mensajes escritos. Hoy se supo que también hay audios. Ecuavisa conoció que en esta primera jornada escucharon conversaciones de Norero con uno de los procesados. El contenido es reservado hasta que los peritos de criminalística procesen la información y la adjunten al expediente público. Ahora la defensa de algunos implicados cuestiona el origen y la cadena de custodia de los teléfonos de Norero. Se parte de la premisa de que esos celulares son del señor Leandro Norero, pero en el cuerpo 320, el perito que extrae esa información dice que él no puede determinar a quién pertenecen esos celulares. Otros abogados se concentran en la defensa. Se ha cuestionado bastante el origen de los teléfonos, pero la línea de defensa que nosotros manejamos no es negar el origen de los chats, sino únicamente pues que se tomaron el nombre de nuestros clientes nada más. La información de los celulares de Norero es extensa. Su revisión tomará días. Norero seguía operando desde la cárcel. Dentro de los chats que presentó a la Fiscalía hay una conversación con Gilmar, quien sería su brazo ejecutor para actividades ilícitas en las calles. Era mayo del 2022 cuando el narcotraficante Leandro Norero fue capturado. Acusado de liderar una organización de narcotráfico y lavado de activos, su detención significó un golpe al crimen organizado. O eso se pensó, porque según los chats que la Fiscalía ha publicado dentro del caso Metástasis, Norero seguía activo y operando desde la cárcel. Ñaño, esos 110 separados de los otros. Tienes a los muchachos desocupados. Por ahí quiero pasar 5 libros. Manda los que no tienen sellos. Ñaño, en 15 viene llegando el amigo de las 5 álgebras. De una, Ñaño, belleza. En esta conversación, Norero habla con alguien identificado como Gilmar, a quien la Fiscalía ubica como la persona con la que él realizaba actividades ilícitas de narcotráfico. Hablan en clave, pero se entiende que algo quieren sacar o hacer llegar a otro lugar. Entregado. Japón quiere que le saque una de 300 por el agua. Por ahí le voy a meter esos 200. Bueno, 195. En agua tú sabes que se va porque se va, Ñaño. Ñaño, pegue esa avanzada ya. Mencionan que van a comenzar a trabajar con alguien que no conocen. Gilmar pregunta si ese alguien es de fiar. ¿Y quién es, Ñaño? ¿Voy con confianza? Marino. Ya, Ñaño, ya vamos a salir. Ya le entregué el burro con 200. Belleza, Ñaño. Cuando Norero llevaba preso ya más de 4 meses. Un mes después, en octubre, el SNAI anunció que había sido asesinado durante una revuelta carcelaria. Guayaquil será la sede de una oficina internacional para el combate al narcotráfico y la contaminación de mercancías en los principales puertos del país. Esta mañana la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, durante un conversatorio en línea organizado por el Foro Académico Wilson Center de Estados Unidos, señaló que el proyecto tiene el apoyo de la Interpol y la Unión Europea también. La creación de esa nueva dependencia es parte de la cooperación internacional para la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Este viernes llegará al país la ministra del Interior de Alemania, Nancy Fraser, para avanzar en la implementación de ese plan. Sectores productivos relacionados al turismo y la gastronomía buscan alternativas para minimizar el impacto del aumento del IVA en su cadena de producción. Reducir el inventario, crear una red de comercialización directa con agricultores y no contratar más empleados son algunas de las medidas, como lo informa William Young.
A un mes de que entre en vigencia el aumento de 3 puntos al IVA a escala nacional, los negocios ya están tomando acciones para enfrentarlo. Francesca Ferrero, representante de la industria gastronómica del Guayas, mencionó que una de las estrategias en este grupo productivo es reducir costos en su inventario, renegociar con sus proveedores, aunque reconoce que la mitad del incremento se lo trasladarán al consumidor final. Por ende, va a haber un incremento sí o sí de precios que actualmente no lo sabemos. ¿Qué hay que hacer? Es revisar los costos para poder sacar quizás del menú o reducir lo que no da una utilidad para poder así no impactar tanto al consumidor final y poder de alguna manera compensar. Este miércoles se reunieron en Guayaquil representantes de varias ramas del sector turístico, hoteleros y dueños de restaurantes. Una de sus preocupaciones es el impacto por el nuevo IVA y la extensión de un mes más del estado de excepción. Conformaron un comité para solicitar en este mes que queda antes de la vigencia del 15% que el gobierno apruebe incentivos. Aunque saben que esa opción no es tan viable, por eso tomarán acciones casa adentro. El crecimiento se lo hace no solamente por el aumento de las ventas, que es una de las cosas que buscamos todo el mundo, masificar un poco las ventas, sino también por una optimización de costos. La optimización de costos es reducirlo necesariamente sin cambiar, sin dañar la calidad. El miedo de nosotros no es el incremento, es la especulación. Otra de las propuestas de este sector es conformar una red de comercialización directa con productores agrícolas en provincias como Guayas y así evitar especulaciones en los mercados por el aumento del IVA. Invierno, estragos de las lluvias. La parroquia rural San Antonio es la más afectada por la segunda inundación registrada en Chone. Solo en una de sus comunidades hay más de un centenar de familias aisladas porque el acceso está lleno de agua. Nuestra corresponsal Karen Ceballos informa que hoy el presidente Daniel Noboa estuvo en Manabí ofreciendo recursos para obras como destapar y limpiar el encauzamiento del río Chone. El camino de acceso a la comunidad La Greda en Manabí luce nuevamente cubierto de agua. Esta es una zona rural de la parroquia San Antonio del cantón Chone, donde el río se desbordó por segunda ocasión en este mes, inundándolo todo. Ya no ingresan vehículos, aquí se usan canoas o se camina sorteando la corriente. Durante la tarde del miércoles se suspendió la energía eléctrica y hasta el cierre de este reportaje no contaban con el servicio. 3 días tuvimos seco la semana pasada. De ahí vuelta como ve, desde ayer empezamos de nuevo esta tragedia. Para acá hay como unas 150 familias. Esta es una de las 10 comunidades de San Antonio donde se han registrado inundaciones que han dejado 400 familias afectadas. En un espacio comunal se instaló un albergue donde permanecen 8 adultos y 7 niños, pues perdieron sus casas. Y aquí nos han ayudado bastante con las camas, con algunas cosas, sí, porque no tenemos. Kit de alimentación. Tienen un kit de limpieza, un kit de higiene. Mientras en la mayoría de los sectores anegados de la zona urbana en el centro del cantón, el nivel comenzó a bajar ante la crecida del río Chone, aunque todavía quedan al menos 8 sectores donde hay agua estancada. A la vía Chone Flavio Alfaro llegó durante la tarde de este jueves el presidente Daniel Noboa para entregar kits de ayuda humanitaria y luego se reunió con los alcaldes manavitas. Temas muy específicos de Manabí y una ayuda bastante específica que va a haber para Manabí. Tras su corta intervención, el mandatario conversó a puerta cerrada con las autoridades locales durante 1 hora. A la salida, el alcalde de Chone indicó que el primer mandatario se comprometió a regresar en marzo con recursos por $11.3 millones para ejecutar los trabajos de desasolve y encauzamiento del río Chone. La obra consiste en la limpieza del canal desde el puente El Olimpo hasta el sitio La Margarita, en un total de 18 kilómetros. Con esto se espera que no haya más inundaciones. Otro vendaval afectó a 41 familias de 5 sectores del cantón Milagro en Guayas. Los fuertes vientos destruyeron los techos de las casas y los damnificados fueron acogidos en otras viviendas. Diego Cuenca informa que el fenómeno ocurrió en medio de una intensa lluvia que además inundó a Guayaquil, Durán y también a San Borondón. Habitantes grabaron cómo los fuertes vientos arrancaron los techos de las viviendas la tarde de ese miércoles en el sector Margarita 2. Fue el segundo vendaval registrado esta semana en el cantón Milagro, provincia del Guayas.
Según el municipio, las casas de 41 familias se resultaron afectadas en 5 sectores. Vino un ventarrón, cuando acordé, alzó el techo, se lo llevó 40 metros. La gran mayoría de las viviendas eran de caña, cuyas láminas de zinc se destruyeron. Por eso la lluvia también dañó los enseres, mojó colchones y ropa de los damnificados, que tuvieron que ir a dormir en casas de otros familiares o vecinos. La mañana de ese jueves las autoridades municipales entregaron colchones, alimentos y materiales para reconstruir los techos. En total son 70 familias afectadas por el vendaval de ayer y del pasado lunes en 2 parroquias. La fuerte lluvia que cayó la tarde de ese miércoles en Durán inundó sectores del norte y sur. Las cámaras del ECU 911 captaron cómo el agua anegó calles principales de las ciudadelas, como panorama. Durante la noche los estragos se incrementaron porque hubo marea alta y la precipitación alcanzó los 103 milímetros. Tenemos que buscar una lancha para que podamos transportar, porque mira, ni los carros pueden pasar. En los barrios de El Recreo hubo carros averiados y negocios cerrados. El municipio desplegó cuadrillas de aseo cantonal y el nivel de agua disminuyó después de las 10 de la noche. En Guayaquil, 15 sectores fueron afectados por acumulación de agua, luego de 1 hora de lluvia, y eso generó problemas en el tránsito. El congestionamiento se reportó en las avenidas Las Américas, Pedro Menéndez, Francisco de Orellana y autopista Narcisa de Jesús. Las vías del Cantón San Borondón, donde se ubican las urbanizaciones, también quedaron anegadas y algunas sin luz, como Ciudad Celeste. Para este jueves no se han registrado lluvias y las actividades transcurrieron en la mañana con normalidad. El presidente Daniel Noboa dispuso que en 30 días se elimine la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO. Pero antes el directorio deberá nombrar un liquidador. Fabiola Santana con más detalles. Ahora es un hecho. El presidente Noboa firmó la partida de defunción de EMCO y puso fecha para liquidarla. Este era uno de los objetivos del jefe de Estado desde antes de su posesión y este martes firmó el decreto ejecutivo en el que dispone extinguir la empresa coordinadora de empresas públicas. El proceso deberá iniciar en máximo 15 días. Para ello, el directorio deberá designar al liquidador y este dispondrá de un plazo máximo de hasta 3 meses para llevar a cabo el proceso de liquidación. Cumplido el plazo, el liquidador deberá transferir a la Presidencia de la República todos los activos y pasivos, incluyendo los derechos litigiosos o procesos legales. El producto de los bienes de EMCO servirá para pagar deudas. La entidad tiene 56 empleados y el gasto anual es $1,5 millones. EMCO concentra 3 empresas públicas, 6 de ellas en liquidación: TAME, Correos del Ecuador, Ferrocarriles del Ecuador, Medios Públicos, Unidad Nacional de Almacenamiento y la fábrica de uniformes Fabrec. El decreto señala que cada uno de los ministerios rectores estará a cargo de la coordinación, control y supervisión de las acciones de las empresas públicas en liquidación. EMCO fue creada en 2015 en el gobierno de Rafael Correa y centralizó el manejo de los recursos del Estado. Es motivo de polémica desde el gobierno de Guillermo Lasso porque su presidente, Hernán Luque, resultó investigado por una trama de corrupción para favorecer contratos, principalmente en las empresas eléctricas. Ahora está detenido en Argentina a la espera de su extradición. Con el decreto ejecutivo, en 105 días, esta empresa desaparecerá. La reestructuración de la deuda y reformas profundas son las recomendaciones que el Banco Mundial acaba de hacer en un informe a los países con bajas calificaciones crediticias, como por ejemplo Ecuador. Según el organismo, solo hay un camino para salir de la pobreza. Lenin Artieda con los detalles. Las economías con calificaciones crediticias débiles tienen un mayor costo de endeudamiento y están excluidas de los mercados mundiales de capitales. El Banco Mundial, en un estudio, determina que hay 28 países cuyas economías están en desarrollo, entre ellos Ecuador, que viven esta situación. Ello, según el organismo internacional, tendrá un efecto inmediato. En la mitad de esos países, al finalizar el año, las personas serán en promedio más pobres que en 2019. El Banco Mundial reconoce que esas economías requieren ayuda inmediata del exterior en forma de alivio de deuda a través de reestructuraciones.
Pero además insisten en una receta que al menos en Ecuador no es nueva. Se refieren a prudencia fiscal, ampliar la base de ingresos, priorizar el gasto público y desechar subsidios que distorsionan la economía. Y van más allá. Proponen que estas reformas se complementen con una mejora en la calidad de las instituciones públicas a fin de crear un entorno favorable para la inversión. Saben que estas intervenciones estructurales tienen que salvar distintas posiciones políticas en los países, lo cual dificulta su implementación. Pero saben también que no es facultativa la adopción de estas acciones si es que se quiere restaurar la estabilidad económica y promover el crecimiento. 29 de febrero. Nos vemos en 4 años. Hoy es 29 de febrero, una frase que solo podemos pronunciar cada 4 años cuando el calendario trae un día de más. Los años bisiestos como este son considerados especiales, aunque realmente son solo el resultado de un desfase en el tiempo que la Tierra toma para recorrer su órbita. Un calendario de 366 días sirve para muchas cosas. Al comercio, por ejemplo, le sirve para apropiarse de la coyuntura y ofrecer ofertas. Que si cumples años hoy tienes rebajas, que si llevas 2 pagas solo 1, y no solo en Ecuador. Un breve recorrido por redes sociales y es fácil ver que el 29 de febrero es especial en todas partes. Aunque no todos lo toman tan bien o con tanta festividad. Hay quienes consideran a los años bisiestos de mala suerte y hasta tienen un refrán: año bisiesto, año siniestro, y recuerdan todas las cosas malas que han ocurrido en los años bisiestos. En el 2020 se regó el coronavirus por el mundo. En 1980 asesinaron a John Lennon, en el 68 a Martin Luther King y en 1912 se hundió el Titanic. Pero, a ver, cosas malas pasan todos los años, bisiestos o no bisiestos. Y en realidad eso de sumar un día cada 4 años no proviene de ninguna superstición, sino de la necesidad de cuadrarlo todo para que no se desfase el calendario. Lo que ocurre es lo siguiente: cada que la Tierra da la vuelta al Sol contamos un año, pero en realidad la Tierra no se demora 365 días exactos en dar la vuelta al Sol, sino 365 días, 5 horas, 48 minutos y 56 segundos. Ese tiempo extra que va quedando en cada vuelta se va sumando y completa casi un día adicional cada 4 años. Y eso hace que cada 4 años febrero tenga 29 días. Ahora, tampoco es que con eso se arregla completamente el desfase. Hay otras cosas a considerar y otras fórmulas matemáticas que hacen que los años múltiplos de 100 no sean bisiestos. Pero ya eso se le deja a los expertos. Lo que hace falta saber es que los años bisiestos no son ni siniestros ni las cosas que pasan en ellos son distintas a las que ocurren siempre. Ahora, nacer en un año bisiesto es muy poco común y en el imaginario popular siempre ronda la pregunta: ¿cómo festejan los cumpleaños los nacidos un 29 de febrero? Bessie Granja recogió algunos testimonios. Cumplir años es una de las celebraciones más importantes para una persona. Pero ¿qué pasa con aquellos que experimentan esta rutina cada 4 años porque nacieron en un año bisiesto? Laura Pincay nació el 29 de febrero de 1992. Según el calendario bisiesto, ella tendría apenas 8 años. Pero mi mamá emocionadísima de inscribirme en un día que no es tan común para otros, ¿no? Desde el año 1900 en Ecuador se registraron 11.224 inscritos que nacieron un 29 de febrero. Hay quienes al momento de inscribir su nacimiento les recomendaron que lo hicieran en otra fecha para no celebrar en diferido. Es lo que pasó con Alison Reina, cuya hija Eliana cumple hoy 4 años en España, país al que emigraron en familia. Y ahí fue que ellos me dijeron, me dice, pero no la puedes escribir con 29, sino con 28 o primero. Ya la cédula es que ya está 1 de marzo. Según el calendario, Isaac solo tendría 4 años. También nació un 29 de febrero del 2008. Pero igual lo celebro el 28 de febrero o 1 de marzo y eso me hace sentir especial tanto por mi familia que me lo ha recalcado y así. Según los datos de la Sociedad Honoraria de los Nacidos en Día Bisiesto, la probabilidad de nacer un 29 de febrero
es de una entre 1.461. Las lluvias en la provincia de Bolívar continúan generando afectación en Echandía, donde el desbordamiento del río Soloma ha destruido ya 7 viviendas. Las autoridades trabajan en un encauce del río y colocación de piedras para muros de contención. Ángel Pelatuña informa. La creciente del río Soloma provocó que las paredes de otra casa colapsaran en el sector de Malecón Alto en el cantón Echandía. Esto tras las fuertes lluvias registradas durante la tarde de este miércoles. Esta vivienda se suma a las otras 6 destruidas por el desbordamiento del río desde el pasado 20 de febrero, mientras otras 8 viviendas siguen en una zona considerada de alto riesgo. Las 15 familias afectadas en esa área permanecen en casas de parientes. Tenía un negocito, una tiendita de abarrotes y un 50 de jugueterías. Se me fue todo, no avancé absolutamente nada realmente. Desde hace 9 días, maquinaria de la Prefectura de Bolívar, Ministerio de Obras Públicas y del municipio de Echandía trabajan en el encauce del río y colocación de enormes rocas para rellenar la zona golpeada en el sector del Malecón. No menos de 1 kilómetro, 1.5, 2 kilómetros de asentamientos irregulares. Por eso yo puedo hablar sobre unas 200 familias que están en zona de riesgo. Mientras el puente que une la zona urbana y rural de Echandía está averiado, el caudal del río provocó daños en las bases y los muros de contención. Sin embargo, 1000 vehículos continúan transitando a diario por allí. En este cantón las lluvias también han afectado a las comunidades rurales. Durante la tarde de este miércoles en el sector de Camarón, el desbordamiento de los ríos San Camilo y Soloma destruyó 15 hectáreas de cultivos y pastizales. Además, 4 familias perdieron sus enseres luego de que el agua ingresó a sus viviendas. Y hay otros daños en los caminos y puentes del área rural. Y 43 vías en todo el país están afectadas por los estragos de la época lluviosa. 2 se mantienen totalmente cerradas. Los principales efectos son los deslizamientos, derrumbes y socavones, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Las lluvias han dejado estragos en las vías, 43 en todo el país, 2 están cerradas y 41 están parcialmente habilitadas. El kilómetro 23 de la vía La Concordia-Puerto Nuevo, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, es uno de los tramos cerrados, al igual que la carretera Riobamba-Balvanera a Lausichunchi, de la provincia de Chimborazo. En el sector casual hay pérdida de vía. El Ministerio de Transporte ha establecido rutas alternas y las publica en sus cuentas en redes sociales. Mientras las vías parcialmente habilitadas se reparten en 15 provincias de la costa, sierra y Amazonía. La ruta Esmeraldas-Quinindé registra daños en 3 sectores por derrumbes. En la vía Babahoyo-Juján hay circulación restringida para vehículos livianos en los kilómetros 53, 55 y 56. La carretera Baños-Puyo en Tungurahua presenta un socavón y afectación en la calzada en 3 tramos. En Azuay, la vía Cuenca, Molleturo-El Empalme, sufre constantes deslizamientos, según informaron las autoridades. El Ministerio de Transporte informó que este jueves hicieron mantenimiento al puente Bailey sobre el río Quimis, que conecta Manabí con Guayas. Militares y policías desplegaron a sus agentes para destruir pistas clandestinas para el aterrizaje de avionetas. Además, en un operativo en Los Ríos, los uniformados decomisaron armas, municiones, pero también encontraron un santuario a la muerte que es utilizado por narcotraficantes. Diego Cuenca describe más intervenciones. Los militares allanaron una vivienda en Quevedo. Encontraron decenas de imágenes de calaveras que son utilizadas en prácticas de santería. El ejército señaló que se trata de un santuario a la muerte, un espacio para venerar esas imágenes por parte de grupos narcocriminales. Incluso había una silla con ese símbolo. Las figuras estaban colocadas alrededor de una piscina y junto a ellas habían licores importados y una foto rota de un policía. Los agentes también hallaron uniformes de militares, policías, armas, municiones, además equipos satelitales, un dron, chalecos antibalas, credenciales de guardias de seguridad y un loro. En Guayaquil, la policía junto a militares lograron capturar a 4 delincuentes que se dedicaban a robar en buses que circulan en Monte Sinaí, en el noroeste de la ciudad.
Los detenidos tenían decenas de celulares, cuchillos y máscaras que usaban para asaltar. Ellos fueron identificados por las cámaras de seguridad del vehículo, que captó en varias ocasiones cómo robaban. La Fuerza Aérea Ecuatoriana ese jueves destruyó una pista aérea clandestina que encontraron en Cojimíes, en la provincia de Manabí. Utilizaron una retroexcavadora para cavar un hueco en el terreno e inhabilitarla. Pero no fue el único espacio ilegal para aterrizar aeronaves, porque los agentes también se desplegaron hasta La Troncal, en la provincia de Cañar, donde destruyeron una carretera que servía para el narcotráfico. En solo 2 días, 2.000 jóvenes se inscribieron para ser parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. La entidad arrancó el proceso de reclutamiento para tropa y oficiales y busca formar pilotos de combate. Merlin Ochoa con más detalles. Tema del mantenimiento, el llamado de una nación es el nombre que le dio la Fuerza Aérea Ecuatoriana al proceso de reclutamiento militar para las escuelas de formación de tropa y oficiales. Las inscripciones del periodo de formación para la tropa inició el 26 de febrero y se extenderá hasta el 15 de marzo. Luego de 2 años, los jóvenes tendrán el grado de soldado. Mientras que para oficiales la inscripción será del 1 al 19 de abril. En este caso, la formación es de 4 años. La FAE formará a pilotos de combate, rescate y transporte, además de aerotécnicos especializados en inteligencia y defensa aérea, operaciones de vuelo, armamento y abastecimiento. En ambos casos, el proceso de reclutamiento militar se lo realizará en la página web www.reclutamientofae.net. Nosotros tenemos el requisito de ser ecuatorianos de nacimiento, ser bachiller de la República, tener la edad de ingreso entre 18 años mínimo y máximo 22 años de edad. Son 200 cupos, pero en los 2 primeros días se inscribieron 2.200 personas. Luego de esta etapa se realizarán las pruebas psicológicas, exámenes médicos, académicos, pruebas físicas, entre otras. La formación militar es gratuita. La tropa obtendrá el título de tecnólogos y los oficiales una licenciatura en Ciencias Aeronáuticas Militares, ambos emitidos por la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE. Las Fuerzas Armadas y la Policía fortalecieron el control en los procesos de selección de sus integrantes para evitar la infiltración del crimen organizado. Los aspirantes a la fuerza pública deben cumplir nuevos requisitos para probar su idoneidad. Paul Romero con el tema. Los procesos de selección y reclutamiento para aspirantes a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional se reforzaron. El objetivo es evitar que se filtren personas vinculadas con organizaciones delincuenciales. En la policía, los filtros para la selección del personal, oficiales y tropa son más rigurosos desde 2022, cuando se detectaron casos que alarmaron a las autoridades. Ese año, 15.000 aspirantes de 44.000 que se presentaron a la convocatoria tenían antecedentes penales vinculados a delitos de robo, tráfico de drogas, violación, entre otros. El 40% de postulantes tenía tatuajes, algunos con símbolos que identifican a organizaciones criminales. Desde entonces, además de las pruebas psicológicas, académicas, físicas, se fortaleció la fase de verificación y contrastación de la información. Ese trabajo lo hacen agentes de inteligencia en los barrios en donde viven los aspirantes para identificar su entorno y alertar posibles riesgos. Desde el 2022 ingresaron a la policía 8.500 uniformados y la próxima semana se graduarán otros 2.000. Así sumarán 60.000 policías en servicio activo. También en las 3 ramas de las Fuerzas Armadas se fortaleció el proceso de selección. No son considerados los que tienen antecedentes penales, no superan las pruebas de rigor y las de confianza. También están prohibidos los tatuajes con imágenes relacionadas con grupos de delincuencia organizada. Piden a la Interpol emitir alerta roja para capturar al cabecilla de los Tiguerones y presunto autor intelectual de los hechos de terrorismo ocurridos en el canal TC Televisión. Carla Delgado informa de quién se trata. Por pedido de la Fiscalía General del Estado, este jueves un juez anticorrupción pidió a la Interpol emitir una alerta roja para localizar y capturar a William Alcíbar, alias Negro Willy. La semana pasada la Fiscalía lo vinculó como principal sospechoso de la toma de rehenes en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. William Alcíbar es, según las autoridades, el líder de los Tiguerones y ahora es acusado por delito de terrorismo. Para la Fiscalía, él es el autor intelectual de la irrupción al canal TC.
un evento terrorista transmitido en directo y que concluyó con la intervención de agentes de unidades especiales de la Policía Nacional. Alcíbar, conocido también como alias Comandante, trabajó como agente penitenciario. Bajo su responsabilidad, dice la policía, la banda de los Tiguerones, que antes delinquía solo en Nueva Prosperina, en Guayaquil, expandió sus operaciones de tráfico de drogas y armas. Ahora esa banda está también en Esmeraldas, Manabí y Quito. Según informes de la Policía Nacional, en 2021 Alcíbar ordenó matar a alias Fito, líder de los choneros, quien también está prófugo. Y militares también hallaron durante un operativo un campamento que pertenece a un grupo ilegal armado vinculado a actividades de minería ilegal en la provincia de Orellana. El hallazgo se registró en el sector San José de Guayusa, cantón Joya de los Hachas, en la provincia de Orellana. Allí las Fuerzas Armadas localizaron este jueves un campamento perteneciente a un grupo ilegal armado, vinculado a actividades de minería ilegal. Según las autoridades, el sitio era utilizado como punto de descanso. Allí encontraron 20 carpas, 2 uniformes tipo militar, un arma de fuego con cartuchos, 4 generadores, una motosierra, canecas de combustible y equipos de comunicación. No hubo detenidos y el campamento fue destruido. La detección del sitio ocurrió a 37 minutos de donde las autoridades encontraron este miércoles 7 hombres que fueron baleados y vestían uniformes tipo militar en el balde de una camioneta. Este jueves, miembros de la policía y la fiscalía ejecutaron un allanamiento a las oficinas de una aseguradora internacional cuya sede está en Guayaquil, en el marco de una indagación por asociación ilícita que se investiga en la petrolera estatal Petroecuador, relacionada con el contrato irregular de pólizas en esa empresa pública. Ambas entidades han evitado dar más detalles debido a que la investigación es reservada. El presidente Daniel Noboa viaja a Ottawa, donde participará de una feria minera, y con ese país Ecuador retoma las negociaciones de un acuerdo comercial. Ahora, ¿cómo están las relaciones entre ambos estados? Lenin Artieda con el informe. El tema de un acuerdo comercial entre Ecuador y Canadá se lo viene conversando desde hace tiempo. En diciembre del año pasado, el gobierno de ese país aprobó el inicio formal de las negociaciones y de ello, para el arranque propiamente dicho, había que esperar 90 días. 90 días que se cumplen en marzo, mes en el que las delegaciones ecuatoriana y canadiense empezarán con un proceso que se augura podría concluir este mismo año. Pero ¿qué tanto intercambio comercial hay entre Ecuador y Canadá? Las cifras del 2023 señalan que Canadá es el 12º mercado de destino de las exportaciones no petroleras del país. Fueron 293 millones de dólares el total exportado y se importaron productos por 415 millones. La balanza comercial fue negativa en 122 millones de dólares. Los principales productos ecuatorianos que se exportaron el año pasado hacia Canadá son minerales y metales, 124 millones de dólares, camarón, 38 millones, cacao, 38 millones también, flores, 36 millones de dólares. Desde Canadá, en cambio, principalmente se importaron los siguientes productos: cereales, sobre todo trigo, por 289 millones de dólares, abonos, 34 millones de dólares, hortalizas, 24 millones, máquinas y aparatos mecánicos, 15 millones de dólares. La eliminación de aranceles beneficiaría, por ejemplo, a los exportadores de flores, quienes hoy pagan aranceles de hasta un 10% para ingresar al mercado canadiense. Mercado de 40 millones de habitantes con una capacidad adquisitiva 9 veces mayor a la de un consumidor ecuatoriano. Un mercado en el que se prevé posicionar al Ecuador como proveedor de productos premium. 4 platos ecuatorianos se suman al menú de la cadena de hoteles europea H10 Berlín Kudam. Elaine Sánchez cuenta que fue un proceso de 17 años para poder lograrlo. 4 platos inspirados en la riqueza culinaria del Ecuador se ofertan en 60 hoteles del mundo. Este logro lo anota el Laboratorio de Investigación Gastronómica Zero Lab, conformado por chefs ecuatorianos, biólogos, nutricionistas y químicos. Ellos crearon cada plato con productos 100% locales. Ecuadorian Bloody Mary es un plato de camarones en costra de panko y encurtido tradicional. Avocado Yellow Fine Tuna Fish Toast es una tostada acompañada de mousse de aguacate, atún amarillo fin,
huevo ponchado y jardinera de la casa. Beef tenderloin crillet with quinoa meloso. Es un quinoto al estilo machaleño con carne madurada y chimichurri de uvilla. Coconuts, tapa de camarón, pollo y salchicha. Está compuesto por una cama de patacones de barraganete con camarones banamey encocados, pechuga de gallina y salchicha de ternera. Este grupo culinario de investigación innova a partir de platos como el ceviche, la guatita y los encocados, su adaptación en la alta cocina internacional. Hemos tratado de darle un extra, ¿no? El saber que si tenemos el mejor cacao del mundo, no solo conformarnos con hacer chocolate, hacer una sal de cacao, hacer un vinagre de cacao. Los 4 platos se dieron a conocer en la Feria Fried Logística de Berlín, que se llevó a cabo la segunda semana de febrero. Los chefs presentaron un menú de 7 tiempos al estilo fine dining. Están entre los 18 y los 30 euros, dependiendo qué plato, siendo el más caro el de la quinoa con la carne, obviamente por la porción de carne, y los otros fueron pensados más como tapas. Este reconocimiento llega después de 17 años de investigación e incursión en la gastronomía local y pretende conquistar a extranjeros y a migrantes ecuatorianos que busquen en otros países sabores tradicionales. El negocio del cabello humano crece en Ecuador. Las mujeres pagan hasta $500 por una melena larga y brillosa. Veamos. La industria de la belleza hace realidad el sueño de algunas mujeres, llevar extensiones naturales. Por esto, la compra y venta de pelo está en expansión. Tanto así que Ecuador importó $5 millones de pelo humano el 2020. Ahora ya suman 19 millones. Las ecuatorianas no siempre venden su pelo. Un estudio de la Universidad de las Américas revela que el 95% de pelo que se vende en Ecuador es importado. El principal exportador es Hong Kong con $27 millones. Le sigue Birmania con 26 millones, India 16 millones. En América Latina, el único país que exporta cabello es Perú con 2.7 millones. El pelo se compra y se vende por pulgadas. El paquete de 80 puntos de 18 pulgadas se vende desde $170 y de 32 puede costar hasta 500. Todo depende del color, estilo y textura que desee la cliente. Hay otras más económicas, pero no son 100% humanas. Antes de ser colocadas, las extensiones son tratadas con productos especiales de limpieza y cosidas de una en una. En el mercado se ofrecen extensiones de queratina que se asimila a una goma que sujeta, de clip que se colocan con vinchas, cosidas que se pueden quitar y poner, adhesivas que se pegan con goma especial y de grapas que están sujetadas de manera permanente al cuero cabelludo. Nosotros trabajamos solo con cabello 100% humano porque a este cabello que tiene cutícula lo podemos tinturar, hacer permanentes, todo exactamente como nuestro cabello. Las extensiones de cabello 100% natural pueden durar hasta 3 años dependiendo del cuidado y requieren un mantenimiento cada 2 meses. La expedición de Greenpeace está en Galápagos. La legendaria embarcación Arctic Sunrise recorrerá las aguas de la Reserva Marina de las Islas Encantadas. Carla Delgado conversó con los tripulantes y nos cuenta los objetivos de la visita especial. La legendaria embarcación de Greenpeace llegó a Galápagos. El Arctic Sunrise de la ONG ambientalista permanecerá 6 semanas en las aguas de la Reserva Marina para documentar los esfuerzos de protección en la zona, que alberga icónicas especies endémicas. El buque rompehielos fue adquirido en 1995 para investigación y ha surcado las aguas de los 5 continentes. Greenpeace es un movimiento global integrado por más de 3 millones de personas en 55 países. Ruth Robles es tripulante de la expedición y está al frente de la campaña Protejamos los Océanos. Desde alta mar, cuenta a Televistazo otra de las razones de la visita. Buscamos, por un lado, resaltar la gran biodiversidad de Islas Galápagos, la historia tan exitosa de protección que han realizado en estas aguas. Ha sido todo un esfuerzo de varios años y han conseguido unos logros increíbles que queremos también mostrarle al mundo. Y además, bueno, pues también es muy importante demostrar cómo es que se ve una área marina protegida que sí funciona. La protección de las islas es un referente para el mundo. Y así lo constataron en sus primeros días en las Islas Encantadas. Ha sido muy impactante de manera positiva llegar a Puerto Ayora. Tan pronto hemos llegado, hemos presenciado justamente tiburones martillo, bebés, tortugas, lobos marinos, nadando de manera segura.
muy cerca de la gente, sin este miedo que a menudo tienen en otros sitios del mundo. En la expedición viajan biólogos, investigadores, videógrafos, fotógrafos. La tripulación permanente está conformada por 16 personas. A ellos se suman representantes de organizaciones. Entre estas, por ejemplo, Charles Darwin Foundation. Personas de diversos países: Taiwán, España, México. Al final de la visita formularán una propuesta para que los países de la región promuevan una área protegida dentro de un corredor marino. Todo en el marco del Tratado Global de los Océanos. Callari es una asociación de productores de cacao fino de aroma en Napo con 550 toneladas al año. El 80% se exporta y con el resto elaboran 150.000 barras de chocolate en 18 sabores que han ganado 36 reconocimientos dentro y fuera del país. Hace 2 décadas, 330 familias quichuas de Napo crearon la Asociación Callari para producir cacao fino de aroma. Una iniciativa liderada por el 60% de mujeres y 40% de hombres, para evitar intermediarios y generar ingresos en sus comunidades. Entonces, el dinero que nos viene de la cosecha de cacao, nosotros más ocupamos en el estudio de nuestros hijos, tanto como en la comida, en salud. Son 3.000 hectáreas cultivadas bajo el sistema chacra, una forma de producción ancestral que mantienen las comunidades para conservar los bosques en Tena, Archidona y Arrosemenatola, que generan 550 toneladas al año. Al tener una demanda tan alta del mercado internacional, ellos además compran cacao a otros 2.500 productores de 21 comunidades. Los agricultores se han capacitado y sus cultivos son libres de químicos. Nosotros nunca aplicamos ni pesticidas, herbicidas, no. Solo con el trabajo de aquí mismo, si ocupamos abonos, es abonos de aquí mismo del bosque, sacamos hojarasca. Cada 15 días un vehículo recorre las comunidades para comprar el cacao que es cosechado por mujeres y almacenarlo en el centro de acopio Pepa de Oro, ubicado en el sur de Tena. Durante 5 días, el cacao se fermenta en cajas de madera, se seca en una marquesina y posteriormente es vendido. El precio del cacao en este momento el que se está comprando al productor es de $210 y nosotros en el mercado nacional e internacional estamos comercializando el quintal de cacao a $230. De esta producción, el 80% es exportado a Alemania, Suiza y Canadá. Mientras que el 20% Callari procesa 150.000 barras de chocolate por año de 18 sabores que se comercializan en 30 locales de Puyo, Baños, Macas, Otavalo, Guayaquil, Quito, Galápagos, Cuenca y Manta. Un nuevo espacio de aprendizaje y entretenimiento ofrece el Zoológico de Guayabamba en Quito. Se trata de una exposición de hongos luminiscentes y Andrea Marín lo explica a continuación. Es un espacio completamente oscuro, en un clima subtropical, ambientado como el hábitat perfecto para que vivan hongos luminiscentes y resalten en medio de la penumbra, entre árboles, vegetación y hasta grillos. Se ubica en el Zoológico de Guayabamba, es la más reciente exposición. Los bosques nos llaman a eso, a un poco a veces el miedo, pero también la curiosidad de saber qué es lo que hay ahí, por qué hay cosas que brillan, qué es aquel sonido, y también nos ayuda a imaginar cosas. Se trata de una experiencia sensorial para los visitantes, con características educativas y de entretenimiento. Es ver los bosques a través de otros sentidos, desde el oído, desde el olfato, desde el tacto, desde nuestra piel, cómo se siente un poco más húmedo, cómo huele a bosque. Es un corto recorrido que les sumerge en el mundo de los hongos luminosos, una especie existente en los bosques en su estado natural. Que son importantes porque los hongos son las supervías subterráneas. Los hongos comunican entre todos los árboles, todos los arbustos. Si es que a alguna planta le falta agua, la red que tienen los hongos le mandan un poco de agua, le mandan un poco de nutrientes. Si es que hay alguna deforestación o incendio, les avisa a los otros que algo está pasando, que se alisten. Incluso aquí en Ecuador, en los bosques tropicales, los podemos encontrar en la Amazonía y también en la parte de Maspi. Son honguitos re chiquitos, tienen una vida tan corta, de veces 1 o 2 días, depende de la especie, y justamente por eso los conocen como hongos fantasmas. Una opción atractiva, envolvente y llena de luz en medio de la oscuridad.
Gracias por su sintonía y confianza, amigos. Televistazo regresa mañana a las 5:55. En contacto directo estarán Damián Larco, director general del Servicio de Rentas Internas, para hablar sobre la recaudación tributaria y las necesidades fiscales del país. También Juan Rivadeneira, analista político, para analizar cómo y por qué se salvó la alianza legislativa en la Asamblea Nacional. Sigan las noticias a toda hora, siempre actualizadas en ecuavisa.com. Buenas noches.